Dios les bendiga verdaderamente. Creo que hay un tiempo de bendición de Dios. Hoy quiero hablar de algo que creo que es importante. Présteme atención. Voy a tratar de tomar nada más que 15, 20 minutos. Después termina en 45, pero bueno, el reloj de arena. Quiero hablar acerca del perdón de Dios. Sabe que hoy escuchaba cuando los adolescentes recibían la palabra, y la palabra que recibían hoy los adolescentes o que les era enseñada, a mí me sorprendió algo hoy, en esta tarde. Hoy vine a estar un rato con los chicos. A pesar de la edad que tienen, ¿no? Que es una edad en la que están, digamos, parece que están en cualquiera o en nada, digamos. Están ahí ellos. Simplemente se divierten, juegan. Son niños grandes por tamaño y por algunos años más, pero solo piensan en la pelota, en la soncera de los chicos, qué sé yo. Simplemente viven la vida, digamos, porque esa es la verdad. En esa etapa en la que empiezan a entender y a tener necesidades también. Por eso dice que es la adolescencia, creo que algo así se define en la psicología, adolece el tiempo que está viviendo. Un tiempo en el que hay un cambio de niño a jovencito y demás. Pero me llamó la atención algo, que estuvieron todos atentos a la palabra. No sé si era porque estaba yo acá, capaz se portaban bien. No, creo que siempre son así. Pero estuvieron atentos a la palabra y estuvieron allí todos sentaditos. Cualquier otro diría, bueno, pero vienen solamente porque le dan algo. La verdad que si a mí me invitan a tomar el juguito y los criollitos que les dieron, no vengo. Sí, por eso solamente yo no vengo. A mí sanguchito de miga por lo menos y con coca. Pero la palabra que compartían y que expresaban hoy tenía que ver justamente con un pasaje del libro de Mateo, creo que era, donde Juan el Bautista reprendía a los fariseos, a los hipócritas de aquel momento, a los religiosos de aquel momento, porque creían que por sus obras y por lo que ellos eran y porque venían y simplemente se bautizaban como todos lo hacían, iban a recibir de Dios e iban a ser gente buena delante de Dios. Y tomo referencia de esto porque no es igual, no es el mismo texto, pero es el mismo sentir. Creo que hay un tiempo, escúcheme bien a esto, creo que hay un tiempo en que hay que volver a obtener el perdón de Dios. Sabe que los hombres, las personas, estamos acostumbrados a adquirir cosas, ¿verdad? Usted se compra, supongamos, un auto. Y usted no, una vez que lo paga, no lo paga dos veces, ¿verdad? Usted lo paga una vez y es mío. Se compra un par de zapatos, un par de zapatillas. Usted no lo paga dos veces. Usted lo compró y es suyo. Y así hacemos en la vida, ¿verdad? Compramos las cosas. Nos ganamos en justa ley y con decencia, hablo de cosas correctas, no es que esto esté mal. Pero inconscientemente, esto genera en nosotros un derecho a tener. Un derecho a una propiedad privada. Y si algo nos falta, nos es robado. Pero lo que es mío. Inconscientemente vamos teniendo esta misma posición en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo religioso, si la palabra le queda mal, digamos, porque los evangélicos no somos religiosos, ¿eh? No somos religiosos. ¿Usted de qué religión es? Yo soy cristiano. Usted es la religión cristiana. Que no seamos religiosos porque no practicamos una religión como una forma de vida estipulada por los hombres y tratamos de hacer lo que Dios dice, otro tema. Pero inconscientemente obtenemos algo y ya lo tenemos, ya está, ya es mío. Y encontré en esto, y por eso quiero compartir esto y quisiera que el Espíritu Santo ministrara acerca de esto, que muchos de nosotros deberíamos volver a obtener perdón de Dios. Porque es el perdón de Dios el que nos mete de alguna manera en la gloria de Dios, en las cosas de Dios. Y para obtener el perdón de Dios debemos de tener
un arrepentimiento genuino, un reconocimiento a Dios. Cuando meditaba acerca de esto y estábamos conversando hoy con mi esposa a la tarde, a la mañana era, y hablábamos de cómo las personas han perdido el amor a Dios. Y cuando vos perdés el amor a Dios, perdés el amor también hacia otro. ¿Y sabes qué significa en grandes rasgos perder el amor a Dios? No estar dispuesto a dar tu vida por los demás. ¿Me entiendes? Cuando vos tenés el amor de Dios dentro tuyo, estás dispuesto a dar tu vida por los demás. Entonces nos encontramos hoy en las grandes iglesias o en las iglesias o en las organizaciones llamadas iglesias evangélicas como nosotros. No estoy hablando de los otros, estoy hablando de nosotros. Nosotros no somos como los otros. Encontramos que la gran mayoría de nosotros, y hablo en singular y en personal, para que no parezca algo que estoy diciéndole a otros o a ustedes, sino que somos parte inconsciente y en alguna manera con conciencia clara de esta forma de vivir y dejamos de dar la vida por los otros. Porque esto es lo que hizo Jesús. ¿Y sabe cómo lo define Pablo? Pablo define a estos que ya en aquel entonces, en los primeros años, el apóstol Pablo transita sus años de apóstol más o menos entre 10 y 30 años después de la crucifixión de Jesús, hasta más o menos unos 80 años que él muere. O sea, digamos que son los primeros 100 años, 80 años de la iglesia cristiana. En esos primeros años, recién empieza la iglesia. Tiene 20, 30 años, 40 años, 50 años. Ya alcanzó a llegar a formarse la iglesia en otras latitudes, en Asia, en África, en Europa. Algunos estudiosos dicen que Pedro y Pablo llegaron hasta España. Algunos dicen que Juan murió en España. O sea, habían logrado en esos 50 años, imagínense de 50 años, habían logrado expandir la iglesia. Pero la iglesia ya había comenzado a tener esta especie de virus religioso. Y el apóstol Pablo los define cuando le escribe, no me acuerdo ahora la carta, por eso no la cito exacta, pero en una de sus cartas dice, tienen apariencia de piedad. ¿Sabe lo que significa tener apariencia de piedad? Significa que parece alguien piadoso, que temeroso de Dios, porque piadoso es alguien que tiene santidad, que tiene misericordia, que tienen apariencia de piedad, pero sus obras son malas. Y a veces esas obras malas solo las asociamos cuando alguien hace algo malo. Pero la Biblia también dice que no hacer lo bueno o no hacer lo correcto es pecado. Y indagando y examinando a nosotros, el cuerpo de Cristo evangélico, al menos el que yo conozco, y conozco a muchos, digo a muchos, a muchas congregaciones, a mucha gente del ámbito cristiano, veo que esto se repite. Y no hay como mucha manifestación del amor de Dios. El amor de Dios no es el amor que te abraza, que te visita, que te soba el lomo, que te está diciendo, ay, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Qué tenés? ¿Qué te dijo el pastor? ¿Qué te dijo el hermanito? No, ese no es el amor de Dios. Es el amor de amigo en todo caso. De hermano, hermano de pariente, de tío, de abuela, de madre, de padre, de amigo de toda la vida. Pero el amor de Dios es el que está dispuesto a dar la vida. Y el que da la vida es el que da la palabra. Aquellos primeros cristianos daban la vida. Y dar la vida no es que daban la vida por predicar la palabra. Se preocupaban y no tenía precio su vida si eso significaba que alguien escuchara y supiera de Dios. Pero para llegar a eso, había que tener el perdón de Dios. Entonces, retomando lo que voy a leer, pero haciendo un hincapié en lo que quisiera y siento que el Espíritu Santo debe manifestar y ministrar en nuestros corazones. Y recuerde bien estas palabras, nuestros, incluyo el mío ahí, porque yo también lo necesito. Es que podamos volver a tener
este reconocimiento delante de Dios que le necesitamos, que necesitamos su perdón. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque inconscientemente nos presentamos delante de Dios como con las zapatillas nuevas, son mías, yo me las gané, yo ya las tengo. Entonces nos presentamos con una chapa religiosa delante de Dios. Ni hablar cuando nos presentamos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de Dios. Esto, hasta decir esto, capaz que nos juega en contra las finanzas de la iglesia, que no son tan sólidas, por así decirlo. Pero a veces nos presentamos con nuestra justicia. Yo ofrendo y yo diezmo, pero no doy mi vida. Si hoy me dijeran que tengo que dejar todo lo que tengo e ir a predicar al mundo musulmán, donde posiblemente en la segunda o tercera prédica me maten, no sé si lo haría. No sé si daría mi vida. Y hablo por mí, ¿eh? No, pero mira, mis hijos, mis nietos, mío. Espíritu Santo de Dios, tu palabra al ser expresada produce el querer como el hacer de tu buena voluntad en aquellos que lo reciben, Dios. Y en esta noche, Señor, declaro que tu Espíritu Santo, a través del poder de la palabra, en portentos, en milagros, en manifestación sobrenatural, producirá en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, para que podamos obtener el perdón y la manifestación del amor de Dios en nuestros corazones. Y podamos amarte por sobre todas las cosas, porque en esto se resume toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Sobre todas las cosas. Aleluya. Libro de Lucas. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 7. Iba a leer solamente una partecita, pero voy a leer desde el verso 36 hasta el 50. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Antes de leer esto tengo que decirles algo. Archie, súper, hiper conocido por casi todos. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 y 3. No lo busques, solamente lo digo para que sepamos dónde estamos, de qué quiere el Espíritu Santo hablar. Hebreos capítulo 11 habla de la fe. ¿Lo saben? ¿Alguna vez lo leyó? ¿Saben la definición rápida de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o viceversa, no me acuerdo, pero invertido da el mismo resultado. Hoy, esto lo digo porque me lo ministró el Espíritu Santo hoy a mi vida. Leyendo esta palabra, entendiendo esta palabra, cuando estaba buscando y hablando y buscando y orando y tratando con el Espíritu Santo acerca del perdón, leyendo esta palabra, puedo entender algo que quizás para mí es nuevo, quizás otros ya lo habían entendido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de la salvación y la convicción de saber que Dios existe aunque no lo vemos. Pero siempre lo hemos usado esto para cosas materiales. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Digo materiales en el sentido humano, puede ser una enfermedad. Tengo certeza de que Dios me va a sanar y no es que esté mal. Pero la fe es lo que define y nos da la capacidad de creer en Dios. Entonces podría decir yo, en una palabra sencilla y tosca y media bruta, que sería la fe la sangre de Dios.
¿En qué sentido? Sin la fe no obtendríamos a Dios. Si no tengo la sangre, no tengo a Dios. Es como la sangre, es como la savia, es como la esencia de lo que podemos conocer a Dios. Es necesaria la fe para reconocer a Dios. Si seguimos leyendo el libro de Hebreos, allí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice más adelante, creo que por allí, por cerca del 10 o el 11, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que usted crea en Dios, por eso es la fe la que nos hace creer en Dios. Queridos, llegué a esta conclusión básica, sencilla y simple, y es necesario que creamos en Dios. Es necesario que tengamos fe. En una ocasión, los discípulos se vieron tan limitados a manifestar lo que Jesús hacía, que le dijeron, maestro, aumentanos la fe. Y Jesús, ya lo prediqué esto, en una forma quizás sádica o burlona, porque después hicieron un montón de mensajes, esto, le dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, así como un granito de pimienta que conocemos más, un poquito más chico, podrían hacer cosas sobrenaturales, mover montes, desarraigar árboles. En realidad lo que está diciendo, que es necesario que le crean lo que Dios dice. Es necesario que tengan fe. Y si no la tienen, vuelvan a tenerla. Y si no la han tenido, que la tengan. Y si no, que la compren, que la encuentren. Es necesario que tengamos fe. Es necesario que le creamos a Dios. Es necesario que le creamos su palabra. Es necesario que por la fe reconozcamos a Dios y obtengamos su perdón. Es necesario. Porque si no, lo único que tenemos es una chapa religiosa. Lo único que tenemos es un escudo. Vio como cuando usted va al colegio, aquello que alguna vez venía a un colegio que tenía escudito, vio que ahora se usa mucho, hoy casi todos los colegios usan remerita con un escudito o el nombre. A los niños de acá, cuando hacemos algún evento, hemos hecho remerita y tenían una remerita. Y cuando jugaban al fútbol tenían una camiseta que decía el símbolo de la iglesia y D7 y qué sé yo. Eso son solo cosas humanas. No es que esté mal, ojo, no estoy diciendo que eso haya sido malo, ni que sea malo, estoy diciendo que a veces nos presentamos delante de Dios con esa chapa. Venimos a Dios casi que con arrogancia. Y voy al pasaje para que entendamos cómo hay que ir a Dios. El título que tengo aquí en la Biblia dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, primer cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos delante de Dios, saber cuál es nuestra condición. ¿Sabe? Yo sé que todos esta semana han pecado poquito, ¿verdad? ¿Quién pecó mucho? Todo poquito, ¿verdad? Un poquito. Pero la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. En un contexto en que Pablo les está hablando para desarraigar la religiosidad y poner por encima de eso la fe y el arrepentimiento para obtener la gloria de Dios. ¿Está? Entonces, tengamos en cuenta esto, porque lo estoy leyendo en el libro de Lucas, y Lucas cuando escribe esto dice, quiero hacerte saber las cosas que fueron ciertas. Le dice a Teófilo cuando escribe esto. Y este evangelio le fue dictado a Lucas, según dicen los estudiosos, por Pedro. Así que si Pedro se lo dijo es porque Pedro lo vio, que aconteció así. Dice que era entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies,
Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, pensó, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, escuche, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este pasaje que habla de algo que Jesús enseñó, esto es una parábola que le da Jesús a alguien que era un gran religioso, hasta diría un hombre correcto, porque había escuchado a Jesús, le pareció que era bueno lo que decía, venía a comer a mi casa, lo invitó a comer. Pero acontece esto, ¿no? Que se presenta una mujer pecadora. Y la palabra que a mí me tocó es cuando Jesús dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y sabe cuál es el problema que a veces tenemos recurrentemente? Digo recurrentemente porque venimos al menos semanalmente a la iglesia. Que nos presentamos con poco pecado. Digo con poco pecado, qué bueno que ninguno peque, que seamos todos santos, seamos todos correctos. Nos presentamos amando poco a Dios, necesitando poco de su perdón, más bien necesitando casi como exigiendo su bendición. ¿Me está entendiendo lo que digo? Es necesario que volvamos a presentarnos delante de Dios, no como este fariseo que hizo lo correcto. Es como si mañana alguno de los miembros de la iglesia, puede hacerlo, no estoy ofendido si lo hace, dice, venga pastor, lo invito a comer a mi casa. Y está bien, dice, lo invito a comer, che, qué piola, qué buen tipo, qué correcto, mira cómo te honra. Analizamos eso con mi esposa porque hemos pasado algunos años ya de pastorado. Y hemos visto muchas personas con esa apariencia de piedad, pero que en el fondo nunca estuvieron dispuestos a dar su vida por los demás, ni amar a Dios por sobre todas las cosas. No a mí, a Dios. Y de pronto le aparece esta mujer y le ama mucho y se le perdona mucho. ¿Sabe lo que dice después la Biblia en otros pasajes? Que cuando Jesús andaba predicando el evangelio y sanando a todos y enseñando, había un grupo de mujeres que le servía y esta estaba entre esos, porque había sido perdonados sus pecados. Y amaba tanto que dejó todo y le siguió. Pidió un perdón por encima de lo normal.
Reconoció a Dios por encima de lo normal. El otro lo reconoció también. No sé si me está entendiendo. Venga, Jesús, siéntese, profeta. Y después lo estaba midiendo. Si este fuera profeta. Y a veces venimos a Dios midiéndolo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. A veces hasta nos enojamos si Dios no nos da todo lo que deberíamos tener. Pero pocos son los que vienen a Dios y derraman su alma. Y pocos son los domingos, ahora los sábados, que venimos a Dios y derramamos nuestra alma, nuestro perfume delante de Dios. Le decimos, Señor, te reconozco. Mire, yo le voy a recomendar algo, tráigase una rodajita de cebolla y póngasela en los ojos, así tira aunque sea 2 lágrimas delante de Dios. Y a mí, aunque sea. Deje 2 gotitas en el piso, Señor, estas 2 gotitas son para vos. Y hablo por mí primero, no hablo por ustedes. Hablo por nosotros. Hablo porque es necesario que volvamos a obtener ese perdón de Dios que nos salva. Ese perdón de Dios que reconoce al que mucho le ama. Dice, este viene arrepentido. El otro me invita y me da lo mejor. Seguramente lo invitó a comer algo rico. Le hizo un banquete, había gente sentada allí. Pero esta otra, que era pecadora, amó mucho a Dios. Y le dijo, esta me besa los pies, vos ni siquiera la cara. Esta derrama perfume. El perfume era algo carísimo. Era algo que tenía un costo muy alto en aquella época. Muchas personas trabajaban toda su vida. Alguno paga caruso, ¿vio? Usted trabaja mucho, trabajan toda la vida y pagan caruso para que aunque sea cuando lo entierren tenga un cajoncito, ¿vio? Y no lo tiren al basural. Bueno, el perfume en la costumbre judía se trabajaba mucho y se obtenía el dinero para que cuando usted se muera le pongan perfume y lo envuelvan para la sepultura. Era algo costoso. Algunos estudiosos dicen que la unción, el ungimiento que se hace con Jesús a sus pies con perfume era representación de lo que le iba a venir. Pero eso sería otro tema. Esta mujer derramó todo lo que tenía. Le amó mucho. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Será que Dios nos perdonó? ¿Sabe? Con los años he conocido gente que aparentemente reconoció a Jesús por sus pecados y perdón de pecado y todo, pero en el fondo siempre mantuvo un orgullo personal de que era buena persona. ¿Sabe que esa fue una de las cosas que a mí más me costó? Cuando a mí me predicaron de Jesús, cuando a mí me predicaron del Evangelio y me dijeron tenés que arrepentirte y tenés que pedir perdón por tus pecados, yo hice un quiebre dentro mío y dije, ¿qué pecado tengo yo? Yo era un hombre correcto. Yo no me convertí porque no había hecho, a mi entender, nada malo. Pero reconocer a Jesús como Dios, como Señor, va más allá de lo que hayas hecho. Va más allá si eras un religioso correcto, si habías practicado todas las piedades y habías cumplido con toda la ley. Reconocer a Jesús es reconocer a aquel que te va a mostrar su gloria. Es reconocer a aquel que te va a abrir la puerta y te va a decir, mirá, entra al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y tener la gloria de Dios. Quizás es un mensaje difícil de expresar, pero creo que es necesario que entendamos esto. Hoy leí una palabra, a ver si la encuentro. Hebreos, capítulo 3 creo que es. Y dice, entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar el oportuno socorro. Pero para eso
necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Pero digo esto ¿por qué? Porque a veces pareciera que cuando desde este altar se hace mucho hincapié, Dios nos ministra y creo que es el Espíritu Santo, porque a veces la escucho a Antonella ministrar esto y con Antonella no nos ponemos de acuerdo ni le digo, mira, hoy vas a decir esto, aquello, o con mi esposa. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a tener arrepentimiento, a pedir perdón por nuestros pecados. Y a veces pareciera que es recurrente, pareciera que tuviéramos una iglesia de pecadores y que uno se para aquí a retarlo, a decir, usted se portó mal, pórtese bien, pida perdón, pida... Y no es así. Es porque necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Necesitamos amar mucho a Dios. Y para amar a Dios sobre todas las cosas necesitamos reconocerle mucho y todo el tiempo. Es necesario pedir perdón por mis pecados. ¿Saben? Quizás si esta reunión fuera una imagen de aquella invitación de Jesús a la casa del fariseo, quizás si hoy Jesús estuviera en medio nuestro, todos estaríamos en la reunión, total ya lo reconocemos, Jesús sabe que lo amo. Jesús está en primer lugar para mi vida, sí. No voy a hacer alusión a los casos personales, en la forma que cada uno pone a Jesús en primer lugar, porque no me corresponde a mí. Solo hablo de lo que a veces vivimos en la reunión, en la iglesia. Y si Jesús está en primer lugar, quizás Jesús está sentado en medio nuestro y ninguno de nosotros se arrodilló delante de Él y le pidió perdón por sus pecados. Y quizás entrara alguien, quizás del barrio, a los que a lo mejor muchos le conocen el prontuario, porque cuando entró esta mujer todos sabían. Ahora yo me pregunto esto, siempre me he preguntado esto, porque es lo mismo que aconteció cuando quisieron apedrear a la mujer adúltera. Y Jesús empezó a escribir en el piso. ¿Cómo sabían que era adúltera? ¿Cómo sabían? ¿Cómo te enteraste? ¿Acaso vos estuviste con ella? Mi mamá sabía decir, usted no es almohada de nadie, así que no puede hablar mal de nadie. Decía. No, ese es terrible. ¿Y vos cómo sabes que es terrible? ¿Qué hiciste vos con ella? Porque el fariseo dijo, si supiera que esta mujer es de mala vida, él sí sabía. Pillo el fariseo, él sí sabía. Jesús no sabía, no tenía por qué saber, porque si él fuera profeta sabría. Y quizás entrara alguien en esas condiciones de afuera y todos diríamos, ay, mirá, si supiera quién es este o quién es esta. Y quizás ese entra y se arrodilla y le pide perdón a Dios y obtiene lo que todos que estuvieron allí en esa reunión, como pudiéramos ser nosotros, no obtenían en ese día. El perdón de los pecados, la manifestación del amor de Dios, la salvación. Pregunto para terminar, ¿habrá alguien en esta noche dispuesto a pedirle perdón a Dios? 2 manos, 3 manos, 5 manos. Si yo no lo puedo ver, que estoy parado aquí, no, pero Dios conoce mi corazón, Él sabe. ¿Será que Dios sabe? ¿Entiende lo que digo? ¿O solamente estamos aquí en una buena y sana costumbre? Porque venimos a adorarle, venimos a bendecirle. Y quizás todos ya le pidieron perdón a Dios en su intimidad. Lo dije todo este mes de enero, lo vuelvo a repetir ahora. Tenemos un año calendario que ya se comió un mes. Ya en cualquier momento es Navidad, no se asuste. Sería muy bueno que lo caminemos, teniendo el perdón de Dios. Por favor, los niños, un ratito de tranquilidad. Un ratito. Ya terminamos.
presencia de Dios. ¿Sabe que mientras adoramos a Dios, hace un ratito, o al menos cantamos canciones suaves? A veces algunos dicen que eso no es adoración, no importa. Cantamos una canción que habla de esto, que derramo mi perfume, que Dios entre en mi habitación. ¿Será que Dios puede hacerlo? Pero ya no con la música, ni con la canción, sino en la persona, usted en su corazón. Estamos aquí, sufriendo un poco de calor, gastando un poco este día sábado. Yo voy a decir algo, creo que cometí un error en traer la reunión el día sábado y correrle el domingo, no por costumbre, sino porque el propósito fue que pudieran disfrutar más el domingo. No que pudiéramos adorar más el sábado. Digo. Y lo digo, yo tomé la decisión, usted ninguno me lo pidió. Y esto me lleva a decir, ¿será que es necesario hacer un culto solamente? ¿O es necesario que vengamos y le adoremos a Dios y le pidamos perdón y le reconozcamos? Y que pudiéramos arrodillarnos delante. Y fíjese que esta mujer se arrodilló y se postró detrás de él, ni siquiera delante, detrás de él. Como aquel que reconoce su pecado. Como aquel que sigue al rey para decirle, perdóname, de atrás. Creo que necesitamos el perdón de Dios, porque si no, lo único que tenemos es la chapa religiosa de ser evangélicos buenos, con buenas costumbres, con buenas reflexiones bíblicas, con buenas ministraciones del Espíritu Santo, a veces profundas en nuestro corazón. Necesitamos reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando vos le reconoces a Dios sobre todas las cosas, te presentas como un pecador. No con tu justicia, no con tus pensamientos, no con lo que ya hiciste y obtuviste de Dios, sino con lo que Dios puede hacer. Yo le necesito. Yo necesito de Dios. Necesito del Espíritu Santo. Los 30 y pico de años que tengo de cristiano no me sirven de nada, no porque hayan sido malos, porque ya fueron. Necesito para mañana. Necesito por los errores que haya cometido en este día. Espíritu Santo, no sé si me corresponde o no, si tengo el derecho o la unción para hacerlo o la aprobación, pero te ruego que nos perdones. Espíritu Santo, toma el perdón de mi corazón y del corazón de los que estamos aquí. Toma el perdón y permítenos crecer en la fe para amarte lo suficiente como para que pudiéramos obtener suficiente perdón y salvación. Y podamos amar a otros como tú lo haces. Señor, porque hay mucha, pero mucha gente que se pierde. Espíritu Santo, perdónanos. Perdona nuestra comodidad. Perdona nuestra indiferencia y nuestra posición a veces bastante farisea. Perdónanos. Aumentanos esa fe, esa savia que hace crecer en nosotros el conocimiento de Dios, la revelación del Espíritu Santo, el deseo de servirte, las ganas de hablar de ti. ¿Sabe que a veces veo más ocupada la gente
en tener una posición en la iglesia que en servir a Dios, en amar a Dios por sobre todas las cosas. Espíritu Santo, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar. Espíritu Santo, perdona. Perdónanos. Te necesitamos. No nos dejes, Espíritu Santo. Te necesitamos. Presencia de Dios. Presencia de Dios.